Muy bien, entonces tenemos aquí el plano por encima de la dura madre, el plano entre el cráneo y la dura madre, donde se forma el hematoma epidural y también el acceso epidural, ¿ok? Entonces, y por debajo de la dura madre, entre la dura madre y la aracnoide, se forma el hematoma subdural o, en el caso de infecciones, el empiema subdural, ¿ok? Y por debajo de la aracnoides, entre la aracnoides y la pía madre, la aracnoide, recuerden, va pegada al cráneo, perdón, a la subcaria interna de la dura madre, y la pía va pegada a la superficie del cerebro, ¿ok? Entonces queda un espacio, ese espacio, el espacio suranoideo, si se contamina, se va a acompañar de una inflamación de las meninges, de la lectomeninges, y ya estamos hablando ya de la meningitis. Entonces la meningitis no requiere en sí misma un tratamiento quirúrgico, pero la meningitis puede generar una aracnoiditis que, de acuerdo a su severidad, puede obstruir el flujo del líquido cefalorraquídeo y llevar al desarrollo de una hidrocefalia comunicante, que obliga a la colocación de una derivación ventrículo atrial o ventrículo peritoneal. ¿Okay? Entonces tenemos el epidural, la colección de pus epidural o la colección de pus subdural, que requiere manejo quirúrgico para evacuar la colección de pus, o la complicación de la meningitis, que en sí misma no requiere cirugía, pero sí la complicación, la hidrocefalia, sí requiere un manejo quirúrgico. Entonces ustedes, cuando tengan un paciente con meningitis, por ejemplo, deben pensar en la posibilidad de que ese paciente desarrolle esa complicación, la hidrocefalia, y que pueda requerir entonces la participación del neurocirujano en algún momento de su evolución. Es muy poco frecuente que una meningitis dé acceso cerebral, ¿no? No sería esa la indicación básicamente, sino el tratar la hidrocefalia. Obviamente, si tiene un paciente con una colección subdural o epidural, requieren sí al neurocirujano, ¿okay? Entonces tenemos acá una imagen donde se ve una colección de pus sobre la dura madre, un acceso epidural, y se ve también el compromiso del cráneo. El hueso, decimos, está cariado. Este hueso enfermo, contaminado, debe ser eliminado porque la infección está aquí en el hueso y el hueso se defiende mal frente a la infección. Si damos tratamiento antibiótico, la infección no va a ceder y necesitamos eliminar hueso, no solamente eliminar el acceso, la colección de pus epidural, sino también el hueso que está enfermo. ¿Ok? Entonces tenemos un acceso epidural craneal y aquí un acceso epidural raquídeo. Infección del sistema de derivación ventrículo-peritoneal. La derivación ventrículo-peritoneal es una forma de derivación del líquido cefalorraquídeo. Entonces se coloca cuando existe una hidrocefalia, puede ser hipertensiva, como este caso. Aquí hay una triada, ¿no? Ventriculomegalia, edema periventricular, borramiento de surcos que indican que esta hidrocefalia es hipertensiva. Podría ser una hidrocefalia normotensiva también, el síndrome de Hawking-Adams, donde se coloca también una derivación ventrículo-peritoneal habitualmente. Se llama derivación ventrículo-peritoneal del líquido cefalorraquídeo porque el sistema va colocado del ventrículo al peritoneo. Todo es subcutáneo. Hay un catéter proximal que se une a una válvula y esta válvula se une a un catéter distal. El catéter proximal es intraventricular, ¿ok? Va a llevar líquido cefalorraquídeo hacia la válvula, y el catéter distal es peritoneal, va a llevar de la válvula al peritoneo, donde el líquido se va a reabsorber, porque normalmente no puede seguir su camino de eliminación. Se forma el líquido en los plexos, se elimina en las vellosidades aracnoideas. Entonces, este podría ser un paciente, por ejemplo, que hace una meningitis purulenta, ¿no? O una meningitis tuberculosa, o una meningitis química, o una meningitis por hemorragia subaracnoidea, que también genera una aracnoiditis, un problema de
movilización normal del líquido cefalorraquídeo. Entonces, lleva al desarrollo de hidrocefalia. La meningitis purulenta, la meningitis tuberculosa, la hemorragia subaracnoidea pueden evolucionar como una hidrocefalia, ¿ok? Hipertensiva o, en algunos casos, normotensiva también. Entonces se coloca este sistema de derivación ventrículo peritoneal, como vemos acá, válvula, catéter proximal o ventricular, catéter distal o peritoneal, o podría ser un sistema de derivación ventrículo atrial, que va del ventrículo hacia el corazón, ¿no? Se llama atrial, no llega directamente al corazón, en la proximidad, o aquí es un catéter lumboperitoneal. Cuando la hidrocefalia puede manejarse de esta manera, ¿ok? Entonces, todos estos sistemas implican que la colocación de un elemento extraño al cuerpo, un elemento sintético, ¿ok? Entonces son elementos siliconados, ¿ok? Que tienen una mala capacidad para defenderse. Entonces, este sistema puede, al ser colocado, puede contaminarse y como consecuencia de la contaminación que sufre, puede arrastrar microbios hacia el sistema ventricular o a lo largo del camino. Entonces, esa infección que se genera al colocar este sistema de derivación, ya sea atrial, como aquí, peritoneal, o puede ser también hasta pleural, porque hay una derivación ventrículo-pleural, es decir, tendríamos derivación ventrículo-peritoneal, que es lo común, por eso siempre hablamos de DVP. DVP es lo más común, es raro que pongamos atrial, y también es raro que pongamos pleural. Puede ser peritoneal, atrial, pleural o lumboperitoneal, que también es poco frecuente. Entonces, este sistema, que es lo más común, el ventrículo peritoneal, como los demás sistemas, se puede contaminar y generar infección al sistema nervioso o también al peritoneo. Recuerden que el peritoneo casi nunca se compromete, lo que más se compromete es el sistema nervioso. O sea, peritonitis por la derivación ventrículo-peritoneal es extremadamente raro. Lo que vamos a tener más si nos interesa el neurocirujano, es la infección del sistema nervioso. ¿Ok? Entonces, acá les muestro una imagen de una complicación de colocación del sistema de derivación ventrículo peritoneal, que es un DVP. ¿Ok? Esta es una complicación de tipo hemorrágico. Hay varias complicaciones por la colocación de la derivación. Entonces, esta es una complicación de tipo hemorrágico. Acá lo hiperdenso es el catéter proximal o ventricular, el que llega al ventrículo. Alrededor se ha formado sangre, es un hematoma intracerebral al colocarse el catéter. O puede también haber sangre dentro de los ventrículos, es una hemorragia intraventricular. Tenemos el catéter aquí y tenemos, esta es una calcificación pineal, calcificación de los plexos coroideos, y acá tenemos la sangre en las astas posteriores. Es una hemorragia intraventricular como una complicación de la colocación del sistema de derivación ventrículo-peritoneal. Es una complicación de tipo hemorrágico. ¿Pero por qué les pongo? Porque permite visualizar los posibles focos de infección ¿no? Entonces, la infección no la vamos a ver de primera instancia, ¿ok? Pero miren, acá hay sangre. Aquí, en vez de sangre, puede haber la formación de un acceso cerebral por la colocación de una derivación ventrículo-peritoneal, que es poco frecuente, es raro, ¿no? Más bien es raro. Yo no he visto en la práctica tanto tiempo, no tenemos acceso por la colocación de una DVP. Lo que tenemos es esto, la presencia de microbios dentro del sistema ventricular. Entonces, así como aquí hay sangre, puede haber entrar microbios con el catéter ventricular. El catéter se contamina, se introduce el catéter, se llega al ventrículo y ahí va a quedar. Pero puede arrastrar microbios desde el exterior. Y la presencia de microbios dentro del sistema ventricular genera una infección que se llama ventriculitis. ¿Ok? Así como hemos hablado de
acceso epidural, empedema subdural, meningitis, donde el líquido cefalorraquídeo está lleno de microbios, los microbios, por decirlo, están sumergidos en el líquido cefalorraquídeo, se inflama las membranas que están por arriba y por abajo del espacio subaracnoideo, la pía madre y la aracnoides, es una lectomeningitis, ¿no? Ahí, aquí los microbios están dentro del ventrículo, y lo que se va a inflamar es la superficie del ventrículo, ¿ok? Se va a inflamar, va a haber una ventriculitis, ¿ya? Entonces, y se va a inflamar el cerebro alrededor de los ventrículos, que va a haber un proceso inflamatorio, y este proceso infeccioso, inflamatorio, se le conoce como ventriculitis, que es la complicación infecciosa más frecuente cuando uno coloca la derivación ventrículo-peritoneal. ¿Ya? No es una meningitis, ojo, usualmente no es una meningitis, no es un acceso, ¿ya? Presten atención, ¿no? Es una ventriculitis, la complicación más frecuente de la derivación. Entonces, un paciente que ustedes reciben, que ven que tiene el antecedente de una cirugía de derivación ventrículo-peritoneal, puede hacer fiebre, venir con fiebre, dolor de cabeza, ¿no? Entonces ustedes deben sospechar que tiene una infección del sistema de derivación ventrículo-peritoneal. ¿Cómo pueden sospechar? Aparte de eso, aquí, por ejemplo, este es un catéter, el paciente si se infecta, lo que van a ver que a lo largo del catéter hay una flogosis lineal que sigue el catéter. Como este catéter va por debajo de la piel nada más, acá en el tórax la piel es delgada, no hay poco, a veces tejido celular subcutáneo, y se puede ver el trayecto del catéter. En condiciones normales hay un relieve, pero si eso está flogótico, ustedes dicen que hay una infección, hay una celulitis, ¿no? Sigue el trayecto, ve una flogosis longitudinal, ¿no? Entonces ustedes dicen acá hay una infección, acá hay una contaminación, y si está contaminado el trayecto del catéter, es muy posible que está contaminado el sistema de derivación, todo el sistema nervioso, que es lo que interesa. Entonces, si usted ve en flogosis en un paciente que tiene su derivación ventrículo-peritoneal, tienen que llamar al neurocirujano, ¿ya? ¿Por qué? Porque el antibiótico no va a ser suficiente, ¿ok? Entonces, entre las complicaciones, como les decía, de la DVP, que es lo más común, derivación ventrículo-peritoneal, puede haber pues complicaciones hemorrágicas, ya hemos dicho, hematomas, hematoma subdural, intraparenquimatosos, hemos visto hemorragia intraventricular, puede haber una mal colocación del sistema, etcétera, una serie de complicaciones, ¿no? Funciona mal la válvula, hay disfunción, hay sobredrenajes, etcétera. Pero la otra complicación es la infección del sistema, ¿no? De derivación, que está acá reportada como infección del catéter, ¿ok? Entonces, esas infecciones se van a traducir, miren acá la frecuencia, presten atención por favor, se presenta en un 10 a un 15%. Este es un valor estadístico que lo vamos a tomar como cierto, ¿no? No hay, en el Perú no hay una data específica, es un dato de la literatura, pero nos sirve de referencia. No es una complicación frecuente, ¿no? Igual que las hemorragias, las complicaciones después de una derivación ventrículo-peritoneal no son frecuentes, ¿no? Pero puede haber, dependiendo de las circunstancias, como digo, infección del sistema nervioso, que representa más o menos, según esta data, de un 10 a 15%, un 10%, ¿no? Uno de cada 10, un poco alto me parece, pero lo vamos a aceptar como cierto, ¿no? ¿Y qué ocurre? Ventriculitis, que es lo más común, y la formación de acceso, como dice acá en el trayecto de catéter. En realidad casi esto no hemos visto nosotros, y entonces lo común sería la posibilidad de que un sistema de BP, ¿no? Haga complicaciones, sería, ¿qué tipo de complicación infecciosa? Ventriculitis, ¿no? Ventriculitis, ¿ok? Una ventriculitis. ¿Y quién lo produce? Generalmente, como es la piel, o sea, viene del exterior y la piel, la fuente de contaminación, generalmente son estafilococos, ¿ok? Entonces, tenemos estafilococos, como dice acá, estafilococos, y también puede haber gérmenes gram negativos, ¿no? Son microbios que vienen del exterior al introducir el catéter, debajo de la piel,
llevarlo por debajo de la piel al abdomen o al trabajar sobre el cuero cabelludo, al ingresar el catéter a través de un agujero de trepanación hasta el ventrículo. Entonces, ventriculitis sería la infección asociada al DVP, a la derivación ventrículo-peritoneal, como una posibilidad de un 10 a un 15% como complicación de la colocación de DVP, y los microbios serían estafilococo, lo más común, o gram negativos. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacer? Entonces, bueno, acá, ¿cómo se sospecha? Por ejemplo, cuando hay flogosis, ¿no? O el catéter, como a veces está muy superficial, se expone el catéter, la piel se lacera y uno ve el catéter en el tórax, por ejemplo, se puede ver el catéter, entonces el catéter ya está contaminado, ya no está debajo de la piel. El paciente puede tener fiebre, puede haber deterioro neurológico, la ventriculitis es una infección grave, destruye el cerebro, daña mucho, pero pues se puede evitar esa destrucción si uno interviene rápidamente. ¿Qué hay que hacer? De cambiar, hay que sacar la derivación ventrículo-peritoneal, presten atención, ¿ya? Se saca la derivación ventrículo-peritoneal. No puede quedarse ahí porque es un elemento inerte y está contaminado, está lleno de microbios. ¿Y qué se hace? Se saca pues la derivación ventrículo-peritoneal, pero el paciente tiene hidrocefalia. El paciente puede haber sido intervenido por una situación como esta, una hidrocefalia severa. Entonces, si uno le retira el sistema de derivación, se queda sin nada. Y si al quedarse sin nada, hace hidrocefalia. Y esta hidrocefalia severa puede restablecerse. Y el paciente hace una severa hipertensión endocraniana y el paciente puede fallecer por la hidrocefalia. Hay necesidades de sacar el sistema, pero no podemos dejarlo sin nada. Entonces se coloca un sistema de derivación no DVP, ¿no? Tiene una DVP contaminada, entonces lo que hacemos es colocar un sistema de derivación, o sea, ventricular, ¿ok? Externa. Esto va hacia afuera, ¿ok? Hacia un reservorio. O puede ir hacia un reservorio y a un sistema de monitoreo. Para medir la presión intracraneal también nos puede servir un drenaje ventricular externo. ¿Ok? Entonces, y se da tratamiento antibiótico. Entonces, el tratamiento de una infección de un sistema de derivación es colocar un drenaje ventricular externo, reemplazar la derivación ventrículo-peritoneal, ¿ok? Reemplazar la derivación ventrículo-peritoneal, ¿ya? Y dar antibióticos. Pero eso previo a confirmación. ¿Cómo se confirma? Tenemos la sospecha tomando muestra de líquido cefalorraquídeo. Aquí dice del reservorio. ¿Qué significa? Que no es, uno dice líquido cefalorraquídeo, quiero descartar una meningitis, ¿qué hace? Pues punción lumbar. Pero acá los microbios no están, ya les dije, están en el ventrículo, es una ventriculitis probablemente. Entonces, no están directamente en el espacio subaranoideo. Puede haber, porque ese líquido va a llegar hacia el espacio subaranoideo, pero no están en el líquido básicamente subaranoideo, están en el ventrículo. Entonces lo que hacemos los neurocirujanos es punzar el reservorio, o sea, la válvula tiene un compartimiento de donde tomamos muestras de líquido cefalorraquídeo. Ese líquido va al laboratorio para que nos confirme, se haga el estudio citoquímico y microbiológico del líquido que está saliendo del ventrículo hacia el reservorio de la válvula, y podemos tener la confirmación. Entonces, si se confirma, el neurocirujano también tiene que programar al paciente para cambiar la DVP, la derivación ventrículo-peritoneal, por un DVE, un drenaje ventricular externo, y dar antibióticos. ¿Ya? Ese es el esquema de tratamiento. Entonces, si ustedes tienen un paciente en piso, son internos de medicina, están en medicina, o están quizás en cirugía, les llega un paciente con una válvula, un sistema de derivación ventrículo-peritoneal que hace fiebre y ustedes sospechan que puede tener, le han buscado otros focos de infección, no tiene neumonía, no tiene infección urinaria, etcétera, piensan que podría tener una infección del sistema de derivación, una infección del sistema nervioso asociada a la derivación ventrículo-peritoneal, tienen que llamar al neurocirujano,
porque el neurocirujano, no ustedes, va a hacer la función del reservorio. Eso lo hace el residente de neurocirugía, pero porque ya está entrenado. ¿Ya? Entonces, si sospechan, tiene un paciente con derivación, sospecha que tiene infección, entonces hacen la interconsulta, se toma la muestra del reservorio y si sale positivo se tiene que operar el paciente, ¿ya? Para hacer un drenaje ventricular externo. Entonces ese es el manejo, ¿ya? Cambiar el DBP, presten atención, cambiar el DBP por DBE y darle tratamiento antibiótico. Eso ya no se hace en su piso. Ustedes están en el piso de medicina, tienen que ir a neurocirugía ya, para el manejo ya especializado. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar ahora de la neurocisticercosis. ¿Ok? Neurocisticercosis, que es una parasitosis bastante común, ¿no? ¿No? Hidatidosis no vemos hidatidosis, es muy raro ver una hidatidosis en neurocirugía, años pueden pasar y no vemos una hidatidosis. En cambio, la neurocisticercosis no es de todos los días, pero tampoco es excepcional, ¿ok? Entonces, la neurocisticercosis está definida por parásitos en su forma quística que ocupan tanto el cráneo como la columna, ¿ok? Entonces, hay una forma quística que ustedes pueden ver aquí, ¿ok? ¿Ok? Entonces, ¿el neurocirujano va a sacar quiste por quiste? No, ¿no es cierto? Vemos acá, ¿cómo distinguimos? Esta es una resonancia, se caracteriza la neurocisticercosis por la presencia de quistes que no tienen más de medio a 1 centímetro. Y dentro del quiste se ve unas formaciones que son los escoles, ¿no? La forma quística es el parásito de la Taenia solium, o Taenia saginata más raramente, ¿ok? Que ha invadido el sistema nervioso. En este caso, vemos una forma quística, múltiples quistes que afectan los hemisferios cerebrales. Les diré también que la forma quística que afecta al parénquima afecta a los hemisferios cerebrales, pero es prácticamente nunca el cerebelo y el tronco cerebral. Básicamente es una afectación de los hemisferios cerebrales, ¿ok? Entonces acá hay un gran compromiso en este paciente, hay múltiples quistes, ¿ok? Se ven los escoles, es una neurocisticercosis, ¿ok? Pero los quistes no solamente pueden estar en el parénquima, pueden estar también en los ventrículos, como se ve acá. Acá hay menor compromiso del parénquima, pero tenemos formas quísticas, es una forma mixta. Lo más común es que sea una forma intraparenquimal, quística intraparenquimal. ¿No? Puede ser también intraventricular, pero en segundo lugar de la forma quística intraparenquimal tenemos las formas mixtas, parenquimal e intraventricular, de quiste, de cisticerco. ¿Ok? Entonces, existe una tercera forma, que es la forma que, si aquí tenemos en el parénquima, acá tenemos en los ventrículos, hay otra forma que se encuentra en el espacio subaracnoideo, en la base del cerebro. Ahí los quistes se conglomeran formando una especie de racimo, ¿ok? Entonces tenemos varios quistes juntos formando el aspecto de un racimo, por eso se le conoce como la forma racemosa de la neurocisticercosis. Entonces, no tenemos forma racemosa, presten atención acá en los ventrículos, ni en el parénquima. La forma racemosa es la forma que adopta la neurocisticercosis en el espacio subaracnoideo, básicamente en la base, ¿no? en la superficie inferior de los hemisferios cerebrales, ¿no? Podría haber algo en la convexidad, sí, ¿no? Pero lo clásico es decir que la forma racemosa ocupa la cisterna, los espacios amplios del espacio subaracnoideo. Habría entonces una forma intraparenquimal, quística, una forma intraventricular, quística, y una forma quística subaracnoidea, la forma racemosa en la base del cerebro. Esa forma racemosa
Esa produce en realidad una aracnoiditis. Y cuando hablamos de aracnoiditis, proceso inflamatorio, hablamos de membranas que se pegan, que dificulta el pasaje del líquido cefalorraquídeo. ¿Ok? Entonces tenemos, si el líquido cefalorraquídeo no llega hasta las vellosidades aracnoideas, si se tapa los agujeros de Leuchten-Magendie, se puede desarrollar una hidrocefalia comunicante, ¿no? Todas las cavidades intraventriculares están comunicadas entre sí y, sin embargo, se desarrolla una hidrocefalia porque el líquido cefalorraquídeo no puede salir del cuarto ventrículo o llegar hasta las vellosidades aracnoideas. Entonces, tenemos que podemos tener una hidrocefalia post-meningitis tuberculosa, una hidrocefalia post-meningitis piógena, una hidrocefalia por hemorragia suranoidea, una hemorragia por neurocisticercosis. Entonces el neurocirujano va a tratar la hidrocefalia, no cada quiste, ¿no? Sino la hidrocefalia, porque cada quiste intraparenquimal va a ser tratado con medicamentos, ¿ok? Con medicamentos. Entonces, vamos a ver. ¿Qué medicamentos? Albendazol, praziquantel, cualquiera de ellos, ¿ya? Hay esquemas. Entonces, son antiparasitarios. Pero, miren aquí, tenemos quistes intraventriculares. El medicamento, ya sea albendazol o praziquantel, va a actuar sobre las formas quísticas parenquimales. No va a hacer mucho efecto sobre las formas intraventriculares. Entonces, estas formas intraventriculares pueden también producir hidrocefalia. Si puede el quiste tapar un agujero de Monro, por ejemplo, y el líquido ya no pasa del ventrículo lateral al tercer ventrículo, y se va a generar una dilatación de ese ventrículo porque se acumula el líquido y se produce una hidrocefalia asimétrica también. Entonces, otra forma de producir hidrocefalia es por la presencia, ya no la forma racemosa, sino por la forma quística intraventricular. Entonces, hay que eliminar ese quiste. ¿Y cómo se hace eso? ¿Ok? Hay una técnica quirúrgica donde se ingresa con un visor, digamos, ¿no? Hasta el ventrículo. Podemos ver, se llama endoscopía, ¿no? La endoscopía. La técnica endoscópica nos permite entrar a través de un sistema de visión y podemos ver el quiste y podemos a través de ese sistema sacar el quiste, eliminar el quiste. Entonces, mientras que la forma parenquimal requiere tratamiento con praziquantel, albendazol, la forma intraventricular requiere una cirugía ya. ¿Ok? Hay que eliminar el quiste, está dando problemas, puede estar moviéndose y tapando de forma intermitente el agujero de Monro, generando hidrocefalia intermitente. Entonces necesitamos eliminar, se hace una endoscopía. ¿Ya? Entonces presten atención, ¿cómo tratamos el quiste intraventricular? Con una endoscopía. Entonces ustedes piensen siempre, igual, si tienen un paciente con neurocisticercosis, puede ser solamente tratamiento farmacológico. ¿Y a quién lo maneja? El neurólogo, ¿no? Tratamiento, ustedes pueden iniciar praziquantel, albendazol, pueden conocer el esquema y dar tratamiento, sí, pueden hacerlo, pero les aconsejo que no den tratamiento a un paciente como este, tienen que llamar mejor al neurólogo, ¿ya? Porque ustedes ya conocen, dicen acá veo quistes, veo los escoles, esta es una neurocisticercosis, el paciente ha venido por convulsiones o por dolor de cabeza o por hemiparesia, etcétera, y usted ya dice, yo le voy a dar tratamiento, ¿ok? Pero cuando ocurre esto, es mejor, cuando es muchos quistes, llamen al neurólogo, ¿ya? Les voy a explicar por qué, ¿ya? Pero este es albendazol, praziquantel, ¿ok? El antiparasitario. En cambio aquí ya pensamos en una cirugía, ¿no? Llamen al neurocirujano entonces. Como ven, puede ser tratamiento solo por el neurólogo, podría ser el tratamiento por el neurocirujano, o por ambos, ¿no? O por ambos, dependiendo de la situación del paciente. Igual que la infección. La infección, una meningitis, por ejemplo, la puede tratar el médico clínico, el internista, o puede ser el neurólogo. Pero si desarrolla una complicación, como una hidrocefalia, ya tienen que llamar al neurocirujano. Igual acá, si desarrolla una complicación, una hidrocefalia, al neurocirujano.
¿no? Puede ser una hidrocefalia por el quiste intraventricular o por la forma racemosa, ¿ok? Entonces, ¿por qué no dar tratamiento? Ustedes, por ejemplo, miren aquí, esto es importante, ¿ya? Presten atención, miren, estos puntos son calcificaciones. No siempre van a encontrar una neurocisticercosis en este estado de quistes, ya sea parenquimales o intraventriculares. Pueden encontrar una forma de parasitosis como esta, donde vemos hiperdensidades y también vemos hipodensidades con una formación dentro, ¿no? Estos son quistes con escoles en una tomografía. Quiste con escoles, quistes, ¿ok? Esas hipodensidades. Aquí se ve mejor el quiste y el escoles, ¿ok? Es una forma quística, vesicular del parásito. Pero las hiperdensidades son calcificaciones. ¿Qué significa? Que acá ya hubo parásitos, quistes, pero que han muerto. ¿Ya? Los parásitos son seres vivos, tienen su ciclo vital, ¿ok? Van a morir en un determinado momento. ¿Va? El proceso de muerte de los parásitos ocurre quizás en 6 semanas, ¿no? Y el proceso, en la medida que vaya ingresando nuevos quistes, puede el proceso durar en unos 9 meses, puede estar totalmente calcificado. ¿Ok? Aquí, miren. Entonces acá tenemos la forma quística de la neurocisticercosis y la forma calcificada, ¿ok? Que se ve acá. Este es un patrón clásico, igual que acá, de la calcificación de la neurocisticercosis. Cuando ustedes vean puntos así, deben pensar en neurocisticercosis. Es como se ha descrito como un disparo de perdigones, ¿no? Con una escopeta de perdigones. Caen en distintos lugares, al azar, ¿ok? Es una distribución difusa, de calcificaciones pequeñas, puntiformes, ¿ok? Entonces, ¿cómo es la clasificación de la neurocisticercosis? Pues así, difusa, puntiforme, al azar, como un disparo de escopeta, de perdigones. ¿Ya? Presten atención a eso. Entonces, pero miren, acá hay una zona hipodensa. Hemos dicho, acá tenemos hay formas viables, quistes de cisticerco. Acá tenemos formas ya calcificadas, ya no hay viabilidad. Acá tenemos otro quiste, miren, con sus escoles, ¿ok? Entonces, formas viables y formas ya calcificadas, ya no hay parásito, ahí estamos, ya lo que queda, hay un proceso inflamatorio, una reacción inflamatoria, una fibrosis y una calcificación. Pero aquí vemos una zona hipodensa. Entonces, aquí, estas zonas hipodensas se forman muchas veces por la muerte del parásito. Entonces, hay un edema alrededor del parásito que muere. Entonces, si ustedes pretenden dar tratamiento a este paciente con albendazol o praziquantel, entonces lo que va a pasar es que todos van a morir simultáneamente y se va a formar edema alrededor de cada parásito que muere y se va a producir una reacción inflamatoria tan intensa, el edema va a ser tan intenso que el paciente va a desarrollar una hidrocefalia, perdón, una hipertensión endocrinariana severa y el paciente puede fallecer. Por eso ustedes no piensen dar tratamiento cuando hay muchos quistes, llamen al neurólogo para ver cómo resuelve el problema. ¿Ya? Entonces, si es poco, no hay problema. Si tiene un paciente con 1 o 2 quistes, el paciente está convulsionando, usted dice, controlo, le doy tratamiento, su antiparasitario, de repente su corticoide para bajar el edema, tiene 2 o 3 quistes y me estudio si tiene el parásito adulto para que no se autoinfecte, ¿ok? Y manejo el caso, ¿ya? Pero no se olviden, alrededor de la muerte del parásito, ya sea espontánea o por medicamentos, se va a generar un edema, que si hay múltiples quistes puede ser muy severo y el paciente se puede descompensar. Si ustedes tienen un paciente con 1 o 2 quistes, le pueden dar tratamiento ambulatorio incluso, pero si tienen muchos quistes, ya no se puede dar tratamiento con el paciente caminando, yendo a su casa. Tiene que ser hospitalizado, ¿de acuerdo? Entonces, ya reconocemos la forma quística intraparenquimal, la forma quística intraventricular, ¿ok? Hay una forma racemosa en la base, que son quistes, ¿ok? La forma
en realidad mixta, ¿no? Mixta, intraventricular y parenquimal, ¿ok? Y la forma diacrónica calcificada está acá, que esta también es una forma mixta, ¿no? Pues tenemos quiste viable, calcificaciones y quiste que están muriendo. Y acá tenemos ya solo calcificaciones. ¿Este paciente necesita tratamiento? No. ¿Todo paciente con neurocisticercosis necesita tratamiento? No. ¿Acá que se va a matar? No hay ningún parásito viable. Esta es una secuela. Quizás el paciente viene porque sufrió un golpe en la cabeza y ustedes le hacen la tomografía y encuentran esto. Esta es una secuela ya. ¿Ok? En cambio acá no, ¿no? Acá hay formas viables. Puede tener el parásito adulto. Puede estar autoinfectándose. ¿Ok? Entonces esto ya no necesita tratamiento. Quizás explorar para asegurarse que no tenga el parásito adulto en su intestino, ¿sí? La tenia. Pero ya no requiere tratamiento quirúrgico. No hay hidrocefalia. Hay un ventrículo algo dilatado, pero no veo hipertensión endocraniana acá. Entonces, no hay quistes viables, no hay hidrocefalia, no hay quistes intraventriculares. No se trata, es una secuela. ¿Ya? Entonces, puede necesitar no tratamiento, tratamiento con albendazol o praziquantel, o también una derivación ventrículo-peritoneal, si es hidrocefalia, o una endoscopía, ¿no? Para tratar si hay quistes intraventriculares, una endoscopía. ¿Okay? Muy bien, entonces acá tenemos calcificaciones que son normales, ¿ya? Son normales para identificar de los ganglios, acá son de los plexos coroideos, de la glándula pineal y la calcificación de la hoz. Y acá tenemos la calcificación de la neurocisticercosis, ¿no? Disparo en escopeta. Por aquí uno, acá el otro, acá el otro. ¿Ven? Están al azar, difusamente distribuidos. Por aquí y por allá, ¿no? En cambio acá sigue un patrón. Los plexos coroideos y la pineal forman una especie de avión delta, ¿no? Un boomerang. ¿Ok? Acá la calcificación de los ganglios basales es simétrica y acá es la calcificación de la hoz, es lineal, separando los dos hemisferios. Acá disparo en escopeta, difuso, puntiforme, distribución al azar. ¿Ok? Diferente a otras patologías. Esta es, por ejemplo, otra calcificación, son grumos, ¿no? Grumos, ya no son puntiformes, grumos, en toxoplasmosis, hay grumos. Citomegalovirus es periventricular, diferente, ¿no? Presten atención, este es periventricular. No, acá es periventricular, no es periventricular, está al azar. Estos son los ventrículos, está al azar, ¿no? Está al azar. ¿Son grumos? No, son puntiformes. No son grumos, no son periventriculares. Acá ven grumos de calcificaciones, en la rubiola, por ejemplo. Y acá en el herpes zóster, ¿no? El virus destruye el cerebro, hay zonas de falta de cerebro, hay cavidades, hay destrucción. Hay calcificaciones, pero destrucción. Entonces, no es periventricular, no son grumos, y esa es la característica, ¿no? Calcificaciones al azar. ¿Ya? Basta que vean esto, usted dice, este es neurocisticercosis. ¿Ok? Entonces, tenemos el quiste, como digo, puede morir espontáneamente, hay una fase vesicular, una fase coloidal, se muere, se forma una reacción granulomatosa y finalmente se calcifica. ¿Ok? Entonces, hay una serie de manifestaciones clínicas por la neurocisticercosis, hay síndrome meningios, trastornos psíquicos, hipertensión endocraniana, por ejemplo, si es hidrocefalia, si hay muchos parásitos, ¿ok? Depende la forma racemosa de la base, puede dar compresión del quiasma, etcétera, ¿ya? Entonces, aquí quiero mencionarles lo que se llama el síndrome de Bruns. Presten atención, por favor. Hemos hablado que hay una forma intraventricular de neurocisticercosis, ¿ya? Entonces, si el quiste intraventricular está en el cuarto ventrículo, ojo, si está en el cuarto ventrículo, ¿ya? En el cuarto ventrículo, no está en el tercero, no está en los ventrículos laterales, está en el cuarto ventrículo. Si el quiste está en el cuarto ventrículo, ese quiste puede tapar los agujeros, la salida del líquido cefalorraquídeo, puede bloquear y generar una hipertensión endocraniana.
o si hay una forma racemosa también que bloquea la salida de líquido del cuarto ventrículo, se produce una hipertensión en la fosa posterior y se genera este síndrome, ¿ya? El síndrome de Bruns, que se llama. Entonces, el síndrome de Bruns, ¿qué es? Es desencadenado por cambios de posición, o sea, el paciente mueve la cabeza para un lado o para el otro, o flexiona o hiperextiende el cuello, entonces se padece cefalea, vértigo, vómitos, alteraciones cerebelosas y puede haber pérdida de conciencia. Eventualmente puede fallecer el paciente, ¿no? Por un síndrome de hipertensión endocraniana severa. Es el quiste que se está moviendo. ¿Dónde? En el cuarto ventrículo, ¿ya? Cuarto ventrículo, presten atención. Síndrome de Bruns, entonces, es un tipo de hipertensión a nivel del cuarto ventrículo. Quiste en el cuarto ventrículo o la forma racemosa. Ya les he dicho, la forma racemosa es el espacio subaracnoideo. Si está medio tapado el camino, ¿no? Para que el líquido abandone el cuarto ventrículo hacia el espacio subaracnoideo, el paciente mueve la cabeza, se ocluye, en ese momento se genera una obstrucción, empieza a aumentar la presión dentro del cuarto ventrículo y se produce el síndrome de Bruns, cefalea, vértigo, vómitos, alteraciones cerebelosas, pérdida de la conciencia, ¿ya? Entonces, quiste en el cuarto ventrículo, presten atención, o formas racemosas, no en otro sitio, ¿ya? Síndrome de Bruns. Muy bien. Entonces, el diagnóstico de la neurocisticercosis, obviamente, se hace con pruebas inmunológicas, el Western blot, etcétera. El tratamiento, bueno, puede hacer de compunción lumbar, se busca presencia de parásitos en otros sitios, como es el globo ocular, por ejemplo, a través de un fondo de ojo, o en los músculos, etcétera, ¿no? Entonces, ya hemos dicho que el tratamiento es con praziquantel, aquí está, albendazol, praziquantel, hay una dosis para cada medicamento. Mejor el albendazol porque es más asequible, más económico, praziquantel, ¿ok? Y también hay una forma de quiste gigante. Normalmente el quiste mide 1 centímetro, pero puede medir 2, 3 o 4 centímetros. Eso también a veces se comporta como un tumor y hay que operar, ¿no? Hay que operar, ¿no? Para sacar el quiste, eliminar un quiste gigante de neurocisticercosis, que es poco frecuente, muy, muy poco frecuente. Entonces, en la neurocisticercosis, pensar que el paciente puede requerir al neurocirujano para tratar la hidrocefalia con una derivación ventrículo-peritoneal, puede requerir al neurocirujano para eliminar quistes intraventriculares con una endoscopía, o puede requerir eliminación de un quiste gigante a través de una craniotomía, ¿no? Pues, en cuanto al acceso epidural intracraneal y empiema subdural, se comportan como un hematoma, hay que evacuarlos, ¿sí? Hay que evacuarlos. Las causas, digamos, hay múltiples causas, pues infecciones locales generalmente, una infección sinusal, una sinusitis, una otitis, un traumatismo craneal, etcétera. Una cirugía puede, ¿no? La siembra hematógena es rara, pero puede acumularse pus por encima o por debajo de la dura madre, ¿verdad? Entonces, producirse una colección de pus o un acceso cerebral también, generalmente por continuidad, ¿ok? Y acá presten atención, miren, un acceso significa que el cerebro, ¿no? Si tenemos el cerebro, significa que hay una colección de pus en el cerebro, en una parte, ¿ok? Significa, por ejemplo, voy a hacer aquí un esquema rápidamente, significa que si visto el cerebro, un corte frontal, ¿ok? Tenemos acá un hemisferio, tenemos el tronco cerebral aquí, el acceso está en un lado, ¿sí? En un lado está el acceso, ¿ok? Significa que tenemos el hemisferio cerebral acá, un hemisferio cerebral, ¿ok? Entonces este paciente tiene una colección de pus. ¿Qué va a haber? Puede haber, porque es un proceso en expansión, un proceso expansivo, pero no es un tumor, o sea, no es neoplásico, pero sí es un proceso que está en crecimiento, aumentando de tamaño, más pus, más grande, más pus, más grande. Entonces la clínica del acceso cerebral va a ser cefalea. Miren, lo más frecuente, ¿ok? Cefalea, 75%.
pero está en alguna parte del cerebro. Entonces va a haber focalización, 60%. ¿Ok? Y como es un proceso infeccioso, va a haber fiebre en un 50%. O sea, no siempre va a haber fiebre en un acceso. Es pus, es una colección de pus, un proceso infeccioso, pero no siempre va a haber fiebre. ¿Ok? Es lo que dice esta data, 50%. Pero si el paciente tiene cefalea, signos de focalización, por ejemplo, una hemiparesia, o una afasia, algo que está indicando que hay una lesión en una parte específica del cerebro, signos de focalización, y además tiene fiebre, deben estar ustedes pensando que el paciente tiene un acceso cerebral. Entonces, cefalea, focalización y fiebre. ¿Ya? La vía usual, ¿no? Es por continuidad el acceso, ¿no? Hay una otitis, etcétera, algo cercano, hematológico menos frecuente, inoculación directa es menos frecuente, y la meningitis, como le decía, una meningitis aguda no suele dar acceso, ¿no? Realmente es por continuidad, un foco séptico cercano, que lleva a la formación de acceso. Entonces, esta es la cerebritis temprana, que se llama cerebritis tardía. No siempre el acceso implica la formación de una cápsula, una pared. Entonces, en la etapa inicial es un proceso infeccioso del cerebro, es una cerebritis que no requiere tratamiento, puede ser en etapa temprana o tardía, no requiere tratamiento quirúrgico, sí antibiótico. Si se da tratamiento en etapa cerebritis, puede que no se forme la cápsula y sea necesaria una cirugía. ¿Ok? Entonces, el neurocirujano interviene acá, porque como ya hay cápsula, es necesario que se evacúe. ¿Ok? Entonces, se evacúa porque se forma una pared. Hay una colección de pus, ahí no llega el antibiótico para matar los microbios. La pus, ¿qué cosa es? Células, linfocitos, bacterias, detritus de linfocitos, detritus de bacterias, líquido, ¿ok? Entonces ahí están nadando microbios viables y ahí ya no llega el antibiótico, se ha encapsulado. Entonces es necesario abrir, drenar. ¿Ok? En la etapa inicial todavía no hay cápsula, está en fase de cerebritis, puede todavía llegar el microbio, el antibiótico para matar el microbio, o puede ser todavía una formación, un acceso pequeño, porque es pequeño todavía puede el antibiótico alcanzar los microbios, y tampoco sería necesario operar. Cuando el acceso es pequeño, mide menos de 2 centímetros, no necesita quizás tratamiento antibiótico, ¿ya? O cuando es cerebritis. No todo acceso se opera, pero obviamente si es una colección de pus de un acceso mayor de 2 centímetros, hay que pensar en la cirugía. Y bueno, esta era la tríada clásica que ayer les estaba mencionando, ¿ya? Cefalea, fiebre y déficit focal. Presten atención, esta es una tríada que dice que el paciente tiene un acceso cerebral. Si el paciente tiene cefalea, fiebre y déficit focal, hay que pensar en un acceso cerebral. ¿Qué otra tríada conocen para diferenciar? Presten atención. Tenemos cefalea más vómitos más edema de papila. ¿Cómo se llama eso? Síndrome de hipertensión endocraniana, ¿no? Tenemos hipertensión endocraniana aquí. Se parece, es una triada, pero no es igual, ¿no? Cefalea, vómitos, edema de papila. Cefalea, vómito, edema de papila es hipertensión endocraniana, la triada clásica. Pero acá estamos hablando de otra triada, ¿ok? Hay otra triada, cefalea, más vómitos, más rigidez nucal o signos meningios. ¿Qué es esto? Síndrome meningio. ¿Ok? Síndrome meningio. ¿Sí? Reconozcan, es diferente. Síndrome de hipertensión endocraniana, cefalea, vómitos, edema de papila. Síndrome meningio, por ejemplo, una hemorragia subaracnoidea. Por ejemplo, una meningitis, ¿no? Síndrome meningio, cefalea, vómitos,
rigidez nucal. ¿Ok? Si fuese una meningitis, acá deberíamos agregar fiebre. ¿Sí? Fiebre, ¿no? ¿Ok? Para pensar en una meningitis. ¿Ok? Cefalea, fiebre, rigidez nucal. Pero acá estamos hablando de una colección de pus, ¿ok? ¿Ok? Dentro del cerebro, ¿ok? Triada clásica del acceso. La colección es un acceso cerebral. No está en el espacio suranoideo, no está acá la infección, ¿ok? Si estuviese acá, tendríamos cefalea, fiebre y rigidez nucal, porque hay inflamación de la meninge. Es un síndrome meningio infeccioso. Pero acá tenemos signo de focalización, cefalea, fiebre y déficit focal. ¿Ok? El déficit focal marca la diferencia. Significa que hay un compromiso del parénquima, hay una parte del cerebro. Presten atención. Entonces pueden diferenciar clínicamente, ¿no? Un paciente que tiene un acceso cerebral porque tiene cefalea, fiebre, déficit focal. De un paciente que tiene meningitis, que tiene cefalea, fiebre, pero tiene rigidez nucal. No hay rigidez nucal acá porque la colección, la pus está dentro del cerebro, no está en la meninge. Muy bien. Entonces, lo que les decía, cerebritis, acceso menor de 2 centímetros, mayor de 2 centímetros y mayor de 2 centímetros, pero no profundo, acá es profundo. Entonces, ¿quién tiene tratamiento? Médico no quirúrgico, la cerebritis, ¿no? Si es acceso menor de 2 centímetros, tratamiento no quirúrgico también, puede llegar el antibiótico y matar los microbios y detenerse el proceso. Cerebritis o accesos pequeños no requieren tratamiento. Pero si el acceso tiene más de 2 centímetros, ya el antibiótico no llega y es necesario hacer una cirugía. Si es profundo, que hay una técnica quirúrgica que se llama estereotaxia, y no es profundo, son ya de moderado a gran tamaño, una craniotomía para drenar el acceso. ¿Ah? Entonces, tratamiento antibiótico junto con antes, durante y después de la cirugía para tratar la infección. Complicaciones, bueno, hay una serie puede haber secuelas producto de la destrucción del cerebro por el acceso, hasta puede haber mortalidad si el acceso se abre al ventrículo, puede haber un cuadro muy severo, se genera una ventriculitis y como les mencionaba al comienzo, la ventriculitis es muy severa, muchas veces destructiva del cerebro, se puede combatir finalmente la infección, pero el paciente puede quedar muy secuelado ante el proceso infeccioso. Y ahora tenemos acá aparece como granuloma tuberculoso, es la infección por Mycobacterium tuberculoso, ¿verdad? Es una infección bastante frecuente, o bueno, la tuberculosis es una entidad frecuente en nuestro medio, pero no vemos con mucha frecuencia tampoco, ¿no? Considerando que el hecho de que no veamos no significa que no haya, sino que al neurocirujano le llega a determinados casos, no nos llega a todos los pacientes que tienen una tuberculosis que afecta al sistema nervioso, porque la tuberculosis que afecta al sistema nervioso puede tener distintas formas. Por ejemplo, acá, la meningitis tuberculosa, que es una meningitis, el microbio está afectando las meninges, ¿ok? Pero acá tenemos un granuloma tuberculoso, ¿no? Lo que llamamos un tuberculoma. Acá se comporta como un proceso expansivo. Es un proceso inflamatorio crónico granulomatoso. ¿Ok? Un proceso infeccioso crónico granulomatoso. Es decir, se forma un granuloma. Hay células gigantes, etc. A ese proceso inflamatorio crónico granulomatoso lo llamamos granuloma. Pero como es producido por el microbio que produce la tuberculosis, también le llamamos granuloma tuberculoso o simplemente tuberculoma. ¿Ya? Entonces es una forma de tuberculosis cerebral, un tuberculoma cerebral. Puede ser una meningitis tuberculosa o un granuloma tuberculoso, pero también podría ser un acceso, presentarse como un acceso tuberculoso, ¿ok?
una meningitis tuberculosa, un acceso tuberculoso, una encefalitis tuberculosa o un granuloma tuberculoso. Esta forma es la que nosotros generalmente vemos. Si es una meningitis tuberculosa, se puede complicar, como ya he mencionado, con una hidrocefalia. Y podríamos tratar a un paciente que tiene meningitis tuberculosa por la hidrocefalia que desarrolla. Pero también podemos tratar a un paciente que viene como un proceso expansivo, como si fuese un tumor. Se ve una masa. Y no es un tumor, sino un granuloma, un tuberculoma. ¿Ok? Entonces, podemos tener esa situación. Hay, como les decía, presten atención, meningitis tuberculosa, ¿ok? Encefalitis tuberculosa, acceso tuberculoso, granuloma tuberculoso, distintas formas dependiendo qué se afecte, ¿no? Y qué estructuras se tomen de los elementos que hay dentro del cráneo, ¿ya? Pero en la columna también puede haber una afectación por la tuberculosis. Y esta afectación se conoce como enfermedad de Pott o MAPOP, que es una osteitis, como dice acá, una afectación de la columna vertebral. ¿Ok? Se toma el hueso. Y otra forma también es que se menciona siempre como un tipo de tuberculosis del sistema nervioso es esta, ¿no? La tuberculosis asociada al HIV, que nosotros también tenemos muy pocos, ¿no?, pacientes que vienen en esta situación. Pero esta forma de acá, el mal de Pott sí es importante. Se produce una paraplegia o una paraparesia, ¿ya? La paraplegia se conoce como paraplegia de Pott. La enfermedad de Pott entonces es una tuberculosis vertebral, ¿ok? Una tuberculosis vertebral. Entonces tenemos varios tipos de tuberculosis, como se menciona acá, ¿no? Puede haber un compromiso medular o raquídeo y un compromiso intracraneal, ¿ok? De la tuberculosis. Y si es intracraneal puede ser meningitis, un tuberculoma, un acceso, una encefalitis, como menciona acá. Son distintas formas de la tuberculosis. La encefalitis no la tratamos, ¿ok? La meningitis tampoco la tratamos, salvo que haya hidrocefalia, pero nos pueden sí llamar al neurocirujano porque tiene un acceso que resulta ser una presentación de una tuberculosis o un tuberculoma, una lesión que parece un tumor, se ve como una masa, pero que resulta ser una infección también, ¿ya? Entonces, son distintas formas de tuberculosis: meningia, encefalítica, acceso, tuberculoma. Muy bien. Y la forma, a ver, tenemos acá los diagnósticos con una radiografía de tórax. No siempre hay una alteración en el pulmón. Puede ser una alteración del cráneo nada más o de la columna sin compromiso del pulmón. Como ven acá, ustedes, ¿no? TBC antigua o reciente, en el 50 o 70% de los casos hay un compromiso pulmonar, pero no siempre. ¿Ok? Y una tomografía puede mostrar granulomas, colecciones, ¿no?, accesos, etcétera. Puede haber hidrocefalia, etcétera, ¿no? Igual la resonancia muestra dependiendo cómo se presente la tuberculosis, ¿no?, como meningitis, encefalitis, acceso, granulomas, etcétera. ¿Ok? Y acá tenemos, por ejemplo, este es un granuloma. Tenemos como una masa aquí con edema digitiforme que es característico de los procesos expansivos, pero a nivel frontal, con efecto de masa, hay un colapso ventricular, pero es un granuloma, o sea, se opera y lo que se encuentra en la cirugía, un material blando, amarillento, o a veces un poco firme, pero igual no tiene aspecto de tumor, porque los tumores propios del cerebro son grisáceos. Este es amarillento, y este es el calcio, ¿no? El calcio, el aspecto gaseoso. Entonces, finalmente nos informan como un proceso inflamatorio crónico granulomatoso. ¿Ah? Entonces, recuerden que el tuberculoma se presenta como un proceso expansivo. Puede también la tuberculosis ser meningia, encefalítica o como acceso, ¿ok? Distintas formas de tuberculosis. Y en la columna tenemos esta situación. Presten atención, ¿no? Dice, se ataca al cuerpo vertebral, se produce una osteoporosis, una osteolisis, una destrucción del cuerpo vertebral. El cuerpo vertebral
vertebral se colapsa porque al de la destrucción del hueso pierde resistencia y con el propio peso del paciente colapsa la vértebra y se produce una cuña, ¿ok? Y en este sitio, en esta zona, la vértebra, pues, se angula, ¿no? Y forma en la espalda del paciente una jiba, ¿no? Una jiba que se menciona acá, ¿no? Hay osteoporosis del cuerpo primero, una lisis, ¿no? Se fractura y se produce una jiba, ¿ok? Y este material, fluido, se va a coleccionar, sale y se colecciona aquí alrededor de la vértebra y se forma un acceso oxifluente, se llama, ¿no? Entonces, el primer signo, dice acá, de la radiografía es la osteoporosis del cuerpo enfermo. Pero hay una triada también acá, ¿ya? Hay una triada. ¿Cuál es la triada aquí? En la triada de Po tenemos la columna, generalmente la afectación es dorsal, dorsal baja, pero vemos destrucción del cuerpo vertebral, ¿ok, no? ¿Ok? Hay una destrucción del cuerpo vertebral, una osteoporosis, una osteolisis, finalmente colapsa. Y al colapsarse se forma la jiba o sifosis, ¿no? La sifosis. Entonces, visto lateralmente tendríamos una angulación, una joroba, una sifosis, ¿ok? Y alrededor el material que se drena se forma un acceso, que es lo que se llama acceso paravertebral o oxifluente, ¿ok? El acceso paravertebral. Y como esto se angula, se produce una compresión de la médula, ¿no? Tanto por el hueso fracturado como el material gaseoso, ¿sí? Y se produce un compromiso neurológico, una paraparesia o una paraplegia. O sea, un déficit motor localizado en ambos miembros inferiores, ¿no? La lesión se produce del nivel de lesión, la lesión medular se produce del nivel de lesión de la vértebra lesionada hacia abajo. Como generalmente es dorsal o dorso lumbar, realmente se afectan los miembros inferiores, no los miembros superiores. Entonces tenemos focalización acá, ¿ok? Tenemos una focalización y se forma la tríada de Pope: sifosis, el acceso paravertebral y el déficit neurológico, paraparesia o paraplegia, ¿ya? Entonces recuerdan esta tríada también, ¿no? Sifosis, acceso en una tomografía, el acceso paravertebral a uno, acá se ve esto de acá, el acceso, aparte de que la vértebra está dañada, vértebra destruida, que colapsa, se acuña, la sifosis, el acceso paravertebral y producto de todo eso, la paraplegia, triada. Sifosis, acceso paravertebral, déficit neurológico, paraparesia o paraplegia, ¿ya? Entonces, eso recuerden también, otra triada, clínica. Acá, por ejemplo, menciona en la gráfica, hay una lesión en L1, compresión del epicono y afectación de la dura madre, exceso del músculo psoas. Este es el sitio donde se forma el acceso, ¿no? de este problema, la tuberculosis, conocida entonces tuberculosis vertebral o mal de Pope.